Bueno, vamos a continuar entonces con el modelado del avión. Les pido disculpas a los que han estado siguiendo el tutorial, que me he demorado un poco en esta actualización, pero estuve demasiado ocupado estas semanas, entonces ya podemos continuar con esto. En esta sección vamos a modelar unos tubos que van a salir del fuselaje del avión hacia los motores, los conectores de estos tubos, y vamos a crear una cubierta para nuestro cockpit. También, si el tiempo alcanza en este video, vamos a modelar lo que es el tren de aterrizaje de nuestro avión, y ya con eso podemos pasar a la parte de texturas y render. Entonces vamos a la vista frontal y vamos a crear un arco de 2 puntos, iniciando por acá y terminando, yo creo que aquí. Ajustamos la forma de este arco y centramos el pivot de esta curva. Ahora vamos a la vista en perspectiva y vamos a hacer un duplicate special de esta curva que acabamos de crear. Entonces acá tenemos nuestras opciones. Yo creo que con 3 copias es suficiente. Ustedes por supuesto pueden agregar las que quieran, pero para este ejemplo con 3 está bien. Voy a darle acá directamente duplicate special para que vean lo que pasa. Las copias las creo directamente en el mismo punto. Vamos a deshacer eso con control Z. Entonces vamos a ajustar los parámetros de ese duplicate special. En primer lugar, pues queremos que las copias vayan hacia atrás del avión. Vamos a ajustar esta por acá. Queremos que las copias vayan hacia atrás, entonces tenemos que ingresar un valor aquí negativo de tal vez punto menos 2.5. Adicionalmente vemos que lo que es la superficie del avión no es recta en esta parte, sino que hay una curvatura, entonces también tenemos que hacer una rotación en ese sentido. Entonces seleccionamos nuevamente nuestra curva y yo creo que queremos rotar unos 2 grados tal vez en y también queremos moverlo un poco negativo en X, menos 0.5. Le damos duplicate special y vemos qué pasa si esos parámetros funcionan. Acá están nuestras copias y me parece que están bien. Miramos que efectivamente las curvas estén atravesando las 2 superficies que queremos. Está bien ahí. Podemos mirar desde adentro, vemos que están adentro en esta parte, y en la parte del motor también vemos que están adentro. Listo. Entonces ahora vamos a ocultar esta geometría un momento. Vamos a crear un círculo. Este círculo lo vamos a arrastrar a esta parte. No es necesario para el efecto que vamos a hacer ahora, pero me gusta tenerlo pegado a esta curva. Entonces oprimimos C para hacer un snap to curve y lo movemos acá. Este círculo va a determinar el grosor de la extrusión que vamos a hacer a través de estas líneas. Entonces vamos al menú set de Surfaces, seleccionamos el círculo, seleccionamos la línea a través de la cual se va a hacer la extrusión, vamos a Surfaces, abrimos las opciones del Extrude y cambiamos en Result Position, ponemos Add Path y en Pivot ponemos Component. Le damos Extrude y ya tenemos nuestro primer tubo. Seleccionamos nuevamente el círculo, seleccionamos la curva y oprimimos G para repetir la última acción. Y hacemos lo mismo, por supuesto, con estas otras curvas. Listo.
Ahora, este círculo, como les dije, va a controlar el grosor de los tubos, así que pues lo vamos a hacer un poco más pequeño. Como pueden ver, está escalando uniformemente las 4 extrusiones por igual. Ahora vamos a volver a traer nuestra geometría y vamos a crear unos conectores para estos tubos, porque acá me parece que se ve demasiado simple y con esto podemos agregar algunos elementos adicionales que van a ayudar a la imagen final que vamos a renderizar. Entonces vamos a ocultar esta geometría una vez más, vamos a crear en el shelf, desde el shelf polygons un pipe, y este pipe lo vamos a mover también acá cerca de esta curva. Listo. Volvemos a traer toda nuestra geometría, rotamos este pipe y lo empezamos a colocar en posición. En este punto debemos tener en cuenta el tamaño que va a tener este pipe, porque acá ya podemos ver que cuando vayamos a poner otro acá no va a haber espacio. Igual estos tubos podemos controlar el movimiento, la rotación o la escala a través de las curvas, ya sea del círculo o de la curva a través de la cual se hizo la extrusión. Entonces por ahora vamos a dejar esto así. De hecho, incluso vamos a hacer este un poco más grande. Vamos a aumentar el radio a 1.25 y lo vamos a rotar. En este caso la rotación la voy a hacer teniendo en cuenta la superficie del avión, y después ajustamos la entrada del tubo con la curva que controla la extrusión. Entonces lo ajustamos. Y por ahí está relativamente bien. Podemos hacer algunos ajustes adicionales. Igual después vamos a seguir haciendo ajustes. Ahora en thickness vamos a buscar un grosor mayor, tal vez de 0.6 o 0.7. Seguimos ajustando nuestro pipe y listo. Ahora, teniendo seleccionado el pipe, vamos a Edge, seleccionamos este loop y estos dos también, aunque estos no se van a ver, prefiero también tenerlos en cuenta a la hora de hacer estos detalles. Ahora vamos a hacer un bevel de esto, abrimos las opciones y aumentemos este valor a 0.15, le damos bevel y es demasiado. Entonces volvemos a las opciones del bevel y vamos a ponerle a esto 0.1 con 2 segmentos. Listo. Ahora vamos a faces, seleccionamos este loop de faces, vamos a hacer un extrude. Hacemos otro. Y ahora salimos de la herramienta de extrusión, vamos al menú set de polygons y en edit mesh deseleccionamos keep faces together. Volvemos aquí, seleccionamos este loop, vamos a hacer otra extrusión. Hacemos otra. Y a esta le agregamos una división adicional.
Salimos de la opción Extrude, volvemos al Object Mode y miramos cómo se ve. Listo. Ahora vamos a Faces de nuevo, seleccionamos este loop, volvemos a activar Keep Faces Together y hacemos otra extrusión. Hacemos otra. Con una división adicional y vamos a escalarla un poco hacia adentro. Salimos de esta opción Extrude, seleccionamos este loop y estos dos también. Y hacemos un bevel de esto con las mismas opciones que teníamos antes. Vamos a Object Mode de nuevo y miramos cómo se ve. Listo. Acá ya podemos empezar a ajustar ya la rotación final de esta pieza. Podemos hacerla un poco más larga acá. Y esta me parece una buena posición y rotación para este elemento. Ahora es evidente que no hay espacio suficiente en esta área para poner el resto de conectores, pero pues está bien. Listo, ahora vamos a hacer un duplicate sencillo de estas piezas y después ajustamos, como les dije, la inclinación y la rotación de estos tubos de acuerdo a la forma como esté encarando este hueco, la parte externa del avión. Entonces control D, lo movemos, control D y lo movemos. Ahorita tenemos que ajustar de nuevo la rotación de cada uno, ya que la superficie en la que está cada uno de estos es distinta de la original. Me refiero a la rotación, a la inclinación de los polígonos. Listo. Entonces ajustemos esto conforme a lo que queremos. Y listo, ya tenemos los conectores de este lado. Ahora vamos a ajustar estas curvas, no solo para que la terminación de cada tubo esté en concordancia con estos conectores, sino porque se ve demasiado uniforme estos tubos. Queremos que haya un poco más de desorden en la forma como están presentados estos tubos. Entonces vamos a empezar con este. No, vamos a empezar ajustando las entradas de cada tubo. Entonces seleccionamos este tubo y lo movemos hasta que entre acá. Tampoco queremos que esta parte del tubo quede muy metida acá, porque estaría obstruyendo lo que va a ser el tren de aterrizaje trasero.
del avión. Entonces vamos a seleccionar en Control Vertex estos tres puntos, activamos la selección suave con B, aumentamos el radio de esa selección suave y vamos a mover ese tubo aquí. Y hacemos lo mismo con los otros. Y listo lo que son las entradas. Ahora vamos a seleccionar esta, vamos a disminuir el radio de ese soft selection y lo vamos a bajar un poco. Seleccionamos otro punto y lo bajamos. Y los movemos para que queden un poco más desordenados y no tan mecánicos. Ahora, si ustedes deciden hacer cambios muy drásticos en la posición de estos control vertex, es muy probable que vayan a terminar con una geometría que no se ve tan suave. ¿Sí? Acá se ve unas transiciones muy duras, entonces habría que insertar isoparms y todo eso, pero pues lo mejor es evitarlo, pero igual si tenemos que hacerlo se hace. Seleccionamos ahora esto. Acá, para los que no saben cómo estoy seleccionando, hago un marquee selection de esto. Ahí estoy seleccionando el NURBS que se creó y la curva que controla ese NURBS. Entonces, con control deselecciono esto, voy con 4 a vista wireframe y selecciono control vertex. Seguimos ajustando esto. Y terminamos con el último tubo, lo mismo, marquee selection, control click, control vertex y ajustamos. Y listo con estos tubos. Ahora vamos a hacer los conectores de este lado y vamos a ajustar estas entradas acá que están en la parte del ala. Entonces vamos a seleccionar estos 4 conectores, vamos a hacer un grupo, control G, lo vamos a duplicar, centramos el pivot y lo rotamos.
Y listo con los conectores que están en la parte del motor. Ahora vamos a hacer el movimiento de estos tubos en esta parte, y acá también voy a acelerar el video un poco para que no tengan que pasar en tiempo real esta parte del modelado, que es simplemente empujar, rotar y escalar objetos. Entonces, sin embargo, lo dejo para los que quieran ver esa parte. Entonces, listo, vamos con estos ajustes. Bueno, con esto ya tenemos esta parte de los tubos. Todavía hay que hacer ajustes a lo que es la resolución, la posición de estos tubos para que se vea mejor. De hecho, acá voy a bajar esto un poquito y a rotar este. Listo. Acá terminamos ya entonces con esta sección, y en el siguiente video, que no me voy a demorar nada en ponerlo, continuamos ajustando estos tubos. Entonces, gracias por mirar y nos vemos en el siguiente video.